En el video anterior que subí sobre Marcel Proust, habíamos dejado asentado el tema de la memoria involuntaria, el tema de la costumbre en relación con el sentido del tacto, es decir, en qué sentido la costumbre se opone para que podamos sentir más fácilmente la experiencia de la memoria involuntaria por el sentido del tacto respecto a otros sentidos, como es el sentido del olfato, como es el sentido del gusto, como en el famoso episodio de la Magdalena que está en el primer volumen, que es por el camino de Swan. Y también dejamos asentado el tema del tiempo recobrado, que es, más allá de ser el título del último volumen, es también la categoría o la idea que nos permite abarcar de qué forma se recupera la realidad. Y habíamos hablado de que este mecanismo, de que esta experiencia de la memoria involuntaria era posible gracias a la recuperación de uno de los yoes, de uno de nuestros yoes pasados que quedaron dentro del orden del tiempo y que se recuperan en virtud de la captación de una esencia. Y aquí vamos a entender esencia, que eso es algo que no mencioné en el anterior video, como una realidad que no es actual, que tampoco es ideal, pero no es abstracta. Es decir, son una serie de estímulos, pongámoslo así, ideales sin ser abstractos y reales sin ser actuales, ¿de acuerdo? Estímulos que se captan y que se caracterizan por tener una serie de términos, de características en común que se comparten tanto en el presente como en el pasado. Y a manera de ejemplo, sería el caso de tener una bebida, como pasa en el episodio de la Magdalena, que combinada con un trozo de bizcocho nos llevan a una experiencia de cuando éramos niños, que es lo que le pasa al narrador, que él está muchos años después frente a una cafetería y ve a lo lejos una Magdalena. Muchas veces él ya había visto la Magdalena, que es el bizcocho, pero él no se había animado a comerlo porque sencillamente al parecer no le atraía mucho. Pero casualmente llega un día en que sí, se acerca, consume esta Magdalena y le suma el té. Y cuando lo sumerge, esa combinación más el aire circundante, más el tipo de luz en el que él estaba inserto, por el que él estaba siendo afectado, se combinan de una forma tan perfecta que cumplen con las características de la misma experiencia pasada que él tenía en Combray con su tía Leónide, que era quien le daba también las magdalenas con té y compartían en el jardín. Por tanto, cuando hablamos de una serie de estímulos que son reales, sin ser actuales, e ideales, sin ser abstractos, nos referimos a estímulos que están aquí en nuestro presente porque claramente los acabamos de captar, pero que comparten una serie de características que se tienen que unir de la misma forma en como se unieron en un tiempo pasado, cosa que más allá de lo que parece es sumamente difícil, razón por la cual él menciona que hallar estos objetos que nos hagan tener la experiencia de la memoria involuntaria es muy difícil y casi que es una suerte hallarlos antes de morir. Por tanto, las experiencias de la memoria involuntaria en el tiempo, durante la duración de toda nuestra vida, son realmente muy extrañas. Así que eso es lo que habíamos dejado por sentado en primer lugar, que se capta un estímulo que se vuelve esencia por el hecho de compartir características tanto en el presente como en el pasado, que verifican la realidad y que la verifican en tanto que son reminiscencias fortuitas
que no se buscan y que por tanto tampoco se esperan, sino que son totalmente involuntarias. De ahí el nombre de esta memoria, memoria involuntaria. Y esto es posible también gracias a este gozo extratemporal, la recuperación de uno de los yoes. Eso es lo que habíamos dejado por sentado. Y también habría que agregar que cuando se espejea una sensación, es decir, se tiene esa experiencia de la memoria involuntaria, es porque a los sueños de la imaginación se le agrega algo de lo que antes carecía, que es la idea de la experiencia y de la existencia. Es decir, un estímulo de un sonido, por ejemplo, o de un olor, podemos tenerlo con mucha frecuencia, todos los días, pero tienen que haber una serie de características e incluso una distancia de tiempo considerable que nos permitan después que estas características se renueven y así entonces poder sentir la memoria involuntaria. Eso lo habíamos dejado por sentado. Entonces, a los sueños de la imaginación se le agrega un nuevo componente, el de la existencia, porque se trae algo del pasado, algo que estaba ausente, y se le da esa existencia porque comparte características comunes que se han orquestado de una manera tal que hacen posible esta experiencia, ¿vale? Y también habría que resaltar que las esencias languidecen o están casi que en un estado muerto de olvido por la percepción o por la observación. Es decir, cuando se imagina, no se percibe. Cuando se percibe, no se imagina. Eso es lo que plantea el autor, eso es lo que planteó en algún momento Henri Bergson, y es algo que también planteó otro francés que es Maurice Merleau-Ponty. Entonces él planteaba que no se puede imaginar cuando se está percibiendo, porque la imaginación es un acto de reflexión, mientras que la percepción es un acto de irreflexión. Es simplemente la captación de estímulos que se diferencia de la reflexión, en tanto que la reflexión está maquinando, está organizando con la inteligencia las cosas que percibió en otro momento. Por tanto, solo podríamos imaginar lo que está ausente, no lo que está presente. Esa es la tesis. Y la esencia sería entonces, en este caso, una imaginación que adquiere existencia porque se unen una serie de fenómenos que estuvieron presentes también en una misma sensación, pero que se tuvo en el pasado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la tesis que sostiene Marcel Proust finalmente. Y aquí a lo que vamos a apuntar es a hablar de la literatura de anotaciones, porque en algún momento del video yo dije que yo iba a hablar de esto. ¿Qué es la literatura de anotaciones? ¿Por qué Marcel Proust hace en algún momento a través de su narrador la crítica a la literatura de anotaciones? Y aquí ya podríamos perfilar, por tanto, cómo se va clasificando la existencia tanto estructural de una parte de la obra que él va a criticar, tanto la existencia operatoria de la obra en busca del tiempo perdido. Es decir, él va a hacer crítica tanto de las literaturas con que el narrador se encuentra, que él va a llamar literatura de anotaciones, que son seguidas por los pájaros profetas, entre otros personajes a los que él da este tipo de nombres. Y vamos a hablar también de la existencia operatoria de la novela que escribió Marcel Proust.
Por tanto, las ficciones que están dentro de la novela, es decir, el orden ficcional o el orden estructural, tanto como el orden operatorio. Es decir, nos vamos a adentrar dentro de la novela como por fuera de la novela y las vamos a clasificar en esos dos ámbitos. Y aquí ya tenemos que entrar en contexto. Pero antes me voy a adelantar a estas dos clasificaciones para que las tengamos en mente. En primer lugar, dentro de la existencia ficcional o estructural de la obra, vamos a clasificar esta literatura de anotaciones con lo que desde la crítica de la razón literaria se llamaría literatura pragmática o imperativa, ¿de acuerdo? La literatura de anotaciones sería literatura pragmática o imperativa. Y la literatura, la obra como tal, la existencia operatoria de En busca del tiempo perdido, lo vamos a clasificar como literatura crítica o indicativa. Y más adelante vamos a explicar bien por qué. Pero antes vamos a entrar en contexto brevemente. El narrador, después de que ha vivido esta serie de experiencias que yo narré en parte en el video pasado, es decir, cuando él pisa una baldosa desigual y recuerda o se remite al baptisterio de San Marcos, o cuando también escucha el ruido que hace un sirviente de una cuchara contra un plato. Todas estas reminiscencias habíamos dicho que se detonan en parte por un temor que siente el narrador ante la muerte. Y la muerte como próxima, porque no es sencillamente un hombre que le huya a la vida naturalmente, sino que se trata de que le teme a la muerte porque ya es un hombre mayor, porque cuando él se encuentra a los Geakmant, que es a la reunión a la que él asiste, se da cuenta de que las personas que él conoció hace mucho han envejecido y han cambiado tanto a un punto en que para él se hacen casi que irreconocibles. Entonces él tiene que estar descifrando en sus gestos algún signo que le diga quiénes son esas personas. Se han transformado totalmente, pero naturalmente, pese a nuestros cambios, seguimos conservando ciertas mañas, como lo diríamos de alguna forma. Y cuando él siente este shock por ver que incluso más adelante, en el tiempo recobrado, en el último volumen, cuando él va a ver que el duque de Geakmant se desploma, porque él se da cuenta de que todos han cambiado de color de cabello, es decir, algunos ya se les ha tornado el cabello blanco, otros ya se ven como más cojos, encorvados, ¿cierto? Pero el duque de Geakmant se conserva casi que perfectamente y él logra saber que él es el duque. Pero ¿qué sucede? En algún momento la persona que parecía más sana dentro de ese salón, de repente como que se quiere levantar y se desploma, se cae, se viene abajo. Y ante esa realidad que es tan choqueante porque él no se la esperaba, si se supone que era la persona que se veía más sana o que menos había cambiado, ante esa realidad él llega a la conclusión de que si quiere hacer algo como la construcción de una obra de arte, debe apresurarse, porque la muerte, como lo habíamos dicho, está por él. De tal forma que la muerte adquiere una importancia excesiva que antes no la tuvo, incluso en los momentos en los que él tuvo esas crisis de asma que hacían que lo tuvieran que trasladar desde Combré hasta Baalbek, ¿de acuerdo? Entonces, que de hecho era la zona en la que él conoce a quienes serían Albertine, que sería su amada a lo largo
de sobre todo la prisionera y la fugitiva, que es una de nuestras protagonistas, y también que es la ciudad donde conoce a el pintor Elstier, que de hecho retrata a Albertine en algún momento. Entonces, ante este temor a la muerte, él se ve empujado a tener que hacer algo si es que quería preservar su tiempo recobrado, porque se dio cuenta de que las recuperaciones de un poco de tiempo en estado puro, que habían sido, por nombrar algunas, el episodio de la Magdalena, las 3 epifanías sucesivas del final, que son el toque con una servilleta, que son la pisada de esta baldosa desigual que los lleva al baptisterio de San Marcos, y finalmente el martillazo, perdón, el golpe de la cuchara contra el plato del sirviente, que lo llevan a ese martillazo del operador del tren que se baja para reparar la rueda, ¿de acuerdo? Entonces, esas reminiscencias a él los llevan a una conclusión, y es la siguiente: debe apresurarse a tratar de fijar esas impresiones, porque las esencias, que son estos estímulos reales, sin ser actuales e ideales, sin ser abstractos, deben necesariamente para él reflejar unas verdades que no resultan tan evidentes, o al menos que no las puede captar la inteligencia por sí sola, y que cada vez que intentamos recuperarlas a través de la memoria voluntaria resulta totalmente fracasado. Por tanto, ante este empujón que le da el temor a la muerte a que busque una forma de fijar el tiempo que acaba de ser recobrado, surge entonces la necesidad de escribir, la necesidad de crear una obra de arte. Entonces él se pregunta de qué manera va a fijar estas reminiscencias, porque él estaba decidido a dedicarse a la contemplación de esta experiencia y a fijarla, y vio que el mejor mecanismo debía ser necesariamente la obra de arte. Así que, como él no tenía los dotes objetivos y técnicos que se requieren para artes, como por ejemplo la pintura, como las tenía su amigo el pintor Elstier, entonces él ve que puede tenerlas, por tanto, en la literatura, en el arte de la escritura. ¿Y por qué habíamos mencionado que hay una literatura dentro de la estructura ficcional, que sería una literatura pragmática o imperativa, y la literatura dentro de la existencia operatoria, de lo que sería En busca del tiempo perdido, que sería indicativa o crítica? Vamos a explicar inmediatamente. Y vamos a citar, pero antes vamos a mencionar cómo es que él llega a la conclusión de que debe escribir. Y él lo piensa de la siguiente manera: dentro de nuestro interior, dentro del interior de cada uno de nosotros, de todos los hombres, independientemente de si son o no artistas, todavía, hay un libro de signos desconocidos, de signos en relieve, que son signos que cada uno de nosotros debe descubrir, y para hacerlo se ha de apoyar en el genio. Y él ve en este sentido el genio como el instinto. Por tanto, cada uno de nosotros, en conclusión y brevemente, tiene dentro de sí un libro de signos desconocidos que debe de descubrir. Por tanto, más adelante, en el tiempo recobrado, él va a decir que la obra de un escritor va a ser
casi la de un traductor, porque va a tomar esos signos figurados y va a tomar incluso sus sensaciones y las va a convertir en un equivalente intelectual. Por tanto, al descubrir su libro interior, va a tener que servirse de su genio, es decir, de su instinto. Y claro, desde una perspectiva más bien crítica, dentro de un racionalismo del materialismo filosófico, podríamos decir que el instinto no tiene nada que ver con lo que él quiere referir, pero él aquí el instinto lo va a entender como la razón que nos empuja a digerir la vida conforme a criterios que no se van a quedar únicamente en lo sentimental, sino que van a trascender hacia lo inteligible. Por eso él habla de convertir las sensaciones en un equivalente intelectual, porque todas estas sensaciones van a ser como el reflejo de otras tantas leyes e ideas que va a ser necesario interpretar y dejar por sentadas en la obra de arte. Y la labor de un escritor sería como la de un traductor, porque es él el que debe descifrar esos signos figurados y volverlos un equivalente intelectual. Por tanto, al escuchar el instinto no nos referimos a que nos vamos a quedar en la mera sensación, en lo sensible. Y desde luego lo sensible es algo muy importante para este autor en particular, porque antes de lo inteligible, desde luego está lo sensible, pero la forma en la que se puede dar un estatuto más poderoso, más elevado, más crítico, más objetivo a esa sensibilidad es desde luego desde el intelecto, desde la razón. Por tanto, él ve que la forma de hacer esto es a través de el genio, de la escucha del genio. Cada uno de nosotros tenemos nuestro instinto y él, como él lo expresa, como el narrador lo presenta, nosotros estamos demasiado ocupados en otro tipo de tareas porque, desde luego, según lo plantea, el genio y el instinto dicta el deber, pero la inteligencia presenta todas las excusas para eludir el deber de descifrarnos, el deber de escribir. Porque la literatura, como él va a ver más adelante, va a ser la aclaración de la vida, al punto donde que él va a decir que la literatura es la escuela más real de la vida, porque es la vida clarificada, la vida finalmente aclarada, digerida, procesada, vuelta no solo en sensaciones, en intentos de recuerdo que son fallidos para captar la realidad, sino que también se empeña mucho en traer la racionalidad, ¿de acuerdo? Y edifica entonces una obra de arte. Y a este libro, que lo va a llamar El libro interior de signos desconocidos, él le va a dar como el estatuto de ser el juicio final de cada uno de nosotros. Por tanto, se comprende, si en algún momento querramos ocuparnos en escribir para tratar de apuntar, por ejemplo, hacia la paz mundial, para tratar de apuntar hacia un bienestar de la sociedad tipo utopía o demás, y por tanto él a partir de esto va a hacer la crítica a la literatura de anotaciones, porque él se va a dar cuenta de que es un tipo de escritura, es un tipo de discurso que hace que los hombres dejen de escuchar su instinto por escuchar lo que les exige la sociedad, lo que les exige, por ejemplo, la clase de los Guermantes. Cuando ellos hablaban de el diario de los Goncourt, que es un libro muy controversial del que voy a hablar también en otro video específicamente,
ese libro hace parte de la literatura de anotaciones y es un libro seguido por lo que él llama los pájaros profetas, y esto lo vamos a explicar directamente citando. Y entra dentro de la literatura pragmática o imperativa porque trata a través del discurso literario de imponer una ideología, es decir, trata de verter las creencias emocionales de las personas de un gremio, trata de verterlos sobre el discurso literario. Y también porque trata de captar cada conversación al detalle, tal cual fue. Por eso lo llama literatura de anotaciones, porque no intelige y no transforma lo nuevo, porque lo nuevo sería lo que saque del interior de sí mismo, de su racionalismo, sino que simplemente escucha lo que hay alrededor. Y casi como la teoría de la mímesis aristotélica cree que lo que se fija en el discurso literario es la captación de la realidad. Por tanto, él a eso le va a llamar literatura de anotaciones. Y frente a eso, él postula su propia teoría de la literatura. Y vamos a entrar aquí directamente con una cita, ¿de acuerdo? Para eso traje este libro, El tiempo recobrado, que es el volumen séptimo o el volumen final de toda la obra, En busca del tiempo perdido. Y dice lo siguiente: ténganlo en mente, el descubrimiento del arte y la literatura de anotaciones. Cito: así, yo ya había llegado a esa conclusión de que en modo alguno somos libres ante la obra de arte, de que no la hacemos voluntariamente, sino que por preexistir respecto de nosotros debemos, a la vez porque es necesaria y oculta, y como haríamos con una ley de la naturaleza, descubrirla. Pero, ¿acaso no era en el fondo ese descubrimiento que el arte podría brindarnos, el de lo que debería ser para nosotros lo más precioso y suele seguir siéndonos por siempre desconocido, nuestra verdadera vida, la realidad tal como la hemos sentido, y que tanto difiere de lo que creemos, cuyo recuerdo verdadero, cuando nos lo brinda un azar, tanto nos hinche de felicidad? Y aquí viene: me lo confirmaba la falsedad misma del arte supuestamente realista, y que no sería tan mendaz si no hubiéramos adoptado en la vida la costumbre de dar a lo que sentimos una expresión que tanto difiere de ella, y que al cabo de poco tiempo tomamos por la realidad misma. Es decir, lo que aquí mencionábamos de el ejemplo del diario de los Goncourt, que es un libro que todo el tiempo estaban mencionando los Guiachmant, en el que se retrata o se trata de representar una conversación que tuvieron los Verdurán con otros personajes, en los que hablan acerca de un florero, hablan de que viene el médico Cotard, hablan de que viene este y aquel, y retratan toda la conversación, que en un momento al narrador le pareció sumamente aburrida porque no le significaba nada, y también porque él, en lugar de mirar a las personas, las radiografiaba. Y esto implica mirar de qué forma se expresan, cómo son sus movimientos, de qué manera dicen las cosas y cómo las dicen. Mientras que en esta conversación que retratan en ese discurso, hacen una anotación totalmente frívola de lo que sucedió. Es decir, anotan como quien está haciendo, ¿cómo se llama eso? Bueno, olvidé el nombre, pero anotan todo al pie de la letra. Es un oficio que hacen a veces en ciertas asambleas, realmente se me olvidó la palabra, se me escapó, pero
hacen esta suerte de anotación. Y la literatura, para el narrador y también para Marcel Proust, debe tener un estatuto de ficción. Y el escritor debe poner algo de sí mismo. Por eso es que debe escuchar su instinto. Porque si simplemente se empeña en captar lo que ya está o decir las cosas que ya se han dicho, entonces no está colocando nada realmente suyo y lo que escribe no le pertenece, sino simplemente le pertenece lo que aclara, lo que trae de su oscuridad y que nadie ha dicho antes, que nadie le ha mencionado. Es decir, en conclusión, lo que genuinamente piensa y siente, pero siente convirtiéndolo en un equivalente intelectual. Por tanto, lo que sucede en el diario de los Goncourt, esa serie de diálogos que simplemente se retratan como si se estuviera haciendo una anotación, es una literatura que para el narrador resulta totalmente vacía. Y es la literatura que apunta a ser realista, pero precisamente es la menos realista de todas, porque de tanto que quiere captar la realidad, lo capta todo tal cual sucedió al punto de que deja de ser literatura. Y en este punto deja de serlo porque pierde el estatuto de ficción. En la literatura se da el estatuto de ficción porque también el escritor saca de sí mismo una serie de ideas, una serie de organización que va a objetivar a través de la fábula y que se pierde, que no es posible al momento en que se empieza a notar todo tal cual sucedió. Por tanto, viene siendo como, sí, es que olvidé la palabra, pero un retrato, pero no artístico, casi que una grabación. Pero como decía Merleau-Ponty, no sería tampoco palabra hablante, es decir, que signifique nuevas cosas, sino palabra hablada, algo que ya está, pero eso no sería literario. Entonces esta es la crítica que hace el narrador al arte supuestamente realista, ¿de acuerdo? Pero que paradójicamente es el menos realista de todos, porque precisamente no es arte, pasa a ser otra cosa, pasa a ser una anotación. Sigo. Tenía yo la sensación de que no habría de preocuparme de las diversas teorías literarias que por un momento me habían inquietado, en particular las que la crítica había formulado en el momento del caso Dreyfus y había reiterado durante la guerra, y que se inclinaban por hacer salir al artista de su torre de marfil y tratar de asuntos no frívolos ni sentimentales, retratar grandes movimientos obreros y, a falta de muchedumbres, al menos ya no ociosos insignificantes. Confieso que el retrato de esos inútiles me deja bastante indiferente, decía Bloch, sino a nobles intelectuales o héroes. Es decir, él está manifestando aquí que es consciente de que se ha enfrentado y que esta sociedad siempre ha perpetuado una serie de teorías literarias que lo único que hacen es empujar a quienes van a ser escritores a que retraten, como lo decía aquí, por ejemplo, la realidad de grandes movimientos obreros o de muchedumbres o de ociosos insignificantes. Es decir, que dejen de ocuparse de sí mismos y de las realidades reveladas de sí mismos para ocuparse de otros temas que perfectamente podría abarcar la política, la sociología, la antropología, etc. Entonces toman el discurso literario para verter todo tipo de ideologías y por tanto esto formaría parte de la literatura de anotaciones también. Y dentro de la literatura pragmática o imperativa, esa literatura que apunta a verter discursos ideológicos para transformar de alguna manera la recepción
y la forma en la que está concibiendo el lector todo lo que se está contando allí. Y se caracteriza por ser una literatura totalmente acrítica, porque no se está poniendo una visión dialéctica o ni siquiera científica de los contenidos, por ejemplo, de las marchas obreras, sino que simplemente se cuenta que tal personaje ha ido a tal lugar, que tal personaje ha buscado a tal otro, pero no se objetiva una razón crítica de qué está sucediendo allí, de cómo es que se está generando esta situación, de por qué se genera, de cuáles han sido los poderes que han gestionado de tal manera los hilos y los engranajes para que llegue a consolidarse tal situación, sino que simplemente se limita a retratar como quien hace una grabación, pero de esa grabación no aporta nada, sencillamente no dice nada. Así que eso sería la literatura pragmática o imperativa. Y frente a esto estaría ya como tal la existencia operatoria En busca del tiempo perdido, que sería una literatura indicativa o crítica. Y más adelante, cuando terminemos este párrafo, menciono por qué, para que terminemos el tema. Cito: es que, movido por el instinto que había en él, el escritor, mucho antes de que creyera llegar a serlo un día, dejaba regularmente de mirar tantas cosas que los otros notan, razón por la cual los demás lo acusaban de distracción, y él asimismo de no saber escuchar ni ver. Durante ese tiempo dictaba a sus ojos y a sus oídos la orden de retener para siempre lo que a los otros parecían naderías pueriles. El acento con el que se dijo una frase, la expresión de la cara y el movimiento de hombros que hizo en determinado momento cierta persona, de la que tal vez no sepa nada más, hace muchos años, y por ello porque ya había oído ese acento o tenía la sensación de poder volver a oírlo, de que era algo renovable, duradero. La sensación de lo general, que en el escritor futuro es la que elige por sí misma lo que es general y podrá entrar en la obra del arte, en la obra de arte. Es que solo ha escuchado a los otros cuando, por idiotas o locos que fueran, repitiendo como loritos lo que dicen las personas de carácter semejante, se habían vuelto por ello mismo los pájaros profetas, los portavoces de una ley psicológica. Solo recuerda lo general. Por tanto, estamos en verano, está haciendo mucho calor, se nota. Pero, por tanto, cuando se habla de pájaros profetas, se habla de una suerte de escritores que ponen todo su empeño en tratar de objetivar cosas, como lo dice cierto personaje, como quien descubre un Mediterráneo y lo ponen como el gran descubrimiento. Entonces, son los pájaros profetas, pero son los maestros de la repetición, ¿de acuerdo? Eso por ese lado. Y en este punto también quiero mencionar una parte de la cita que me parece realmente bella porque muestra cómo es que él percibe el descubrimiento de que debe ponerse en esta tarea y hacer la obra de arte. Y es la siguiente, muy brevemente. El deterioro de mi salud y mi voluntad, mi renuncia agravada cada día a una tarea difícil y recuperada en aquel momento en la biblioteca de los Guiecman, precisamente en el día más bello en el que se aclaraban de repente no solo los titubeos antiguos de mi pensamiento, sino también el objetivo incluso de mi vida y tal vez del arte. Pero se dan cuenta de que pese al deterioro de su salud, él se da cuenta de la tarea más importante. Y lo dice así, para él y quizá para todo el arte, que es descubrir el libro interior de signos desconocidos. Cito más.
Y aquí acabo de encontrar una frase que yo había dicho en el video anterior, que la había leído en algún momento, y como fue una frase que personalmente me impactó tanto, casi que la recordaba, pero la acabo de encontrar, así que la voy a citar para completar un poco esta parte. Dice así: una hora no es solo una hora, es un jarrón lleno de perfumes, sonidos, proyectos y climas. Lo que llamamos la realidad es cierta relación entre esas sensaciones y esos recuerdos que nos rodean simultáneamente. Relación que suprime una simple visión cinematográfica, la cual se aleja con ello tanto más de la verdad cuanto más pretende limitarse a ella. Relación única que el escritor debe recuperar a fin de encadenar para siempre en su frase los dos términos diferentes. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Cuando él dice una hora no es solo una hora, quiere decir que cada momento está sujeto a unos estímulos, pero eso ya había quedado aclarado más en el video anterior, por tanto no lo voy a mencionar demasiado, simplemente hace referencia a esa parte. Y por otro lado, la realidad, que es esa unión de las percepciones simultáneas a las que damos forma, es una relación que suprime una simple visión cinematográfica, que se aleja de la verdad cuanto más pretende limitarse a ella. Es decir, la inteligencia, que es la que se encarga de recordar, de hacernos recordar o de proyectar un futuro sirviéndose de imágenes a las que da forma precisamente la inteligencia del pasado para interpretar el futuro, se queda corta. Y esto mismo sucede en el cine. El cine no nos deja casi espacio para la interpretación, por tanto nos está arrojando todo de una manera que resulta casi que acrítica, porque nos muestra una realidad que es casi imposible de cuestionar. Esto es algo que no tiene el arte de la literatura. Por tanto, esta es una de las ventajas del lenguaje escrito, pero volcado en literatura, vuelto literatura, en comparación a otro tipo de discursos y en comparación al cine. El cine, sinceramente, no deja tanto espacio para la crítica. Es más bien una representación acrítica porque te muestra todo y no te da espacio para tú en el momento exacto poder hacer ciertas interpretaciones que se salgan de lo que te están mostrando. Eso es un ejercicio que viene después. En algunos casos sí se hará en el momento, pero el punto es que el análisis al que da posibilidad el discurso literario nada tiene que ver con el análisis al que pueda dar posibilidad el cine. Por tanto, cuando se dice que suprime una simple visión cinematográfica, es que la realidad permite el espacio también para la interpretación, tanto sensible como inteligible, ¿de acuerdo? Y cuando en esta parte última dice relación única, es decir, vuelvo para no liarnos. Relación única que el escritor debe recuperar a fin de encadenar para siempre en su frase los dos términos diferentes. Y aquí les adelanto, igual lo vamos a citar y vamos a finalizar ya con esto. Aquí vamos a hablar de la metáfora. Para él, para el narrador, tanto para Marcel Proust, porque lo ha demostrado también en ensayos que ha hecho, para él la metáfora es la mejor forma para crear una obra de arte.
Y sin esa relación de dos términos diferentes, pero que tienen como estos juegos de sentido, esa transposición del sentido, no recuerdo la palabra exacta, tiene una palabra, en fin, la definición de metáfora, lo pueden googlear, no lo tengo fresco en este momento, pero esa traslación, más bien, esa traslación del sentido que se da de un término a otro distinto y que termina en metáfora, es lo que para el narrador da la, la, la fuerza, la potencia a la literatura, en parte, porque claramente no es irreductible a esto, pero cito directamente, porque claramente él nos dice más que yo. Se puede hacer sucederse indefinidamente en una descripción los objetos que figuraban en el lugar descrito, lo que hablábamos del diario de los Goncourt. Pero la verdad no comenzará hasta el momento en que el escritor forme dos objetos diferentes, establezca su relación análoga en el mundo del arte a la que es la relación única de la ley causal en el mundo de la ciencia. Esto es muy importante porque aquí está dándole al arte un estatuto de construcción operatoria seria y de una construcción operatoria humana, racional y también casi que científica, porque se apoya de un racionalismo que bueno, él está haciendo la analogía con la ciencia, pero retomo para que se entienda mejor. Pero vuelvo un poco más atrás. Pero la verdad no comenzará hasta el momento en que el escritor forme dos objetos diferentes, establezca su relación análoga en el mundo del arte a la que es la relación única de la ley causal en el mundo de la ciencia, y los encierre en los anillos necesarios de un estilo bello. Incluso cuando, como la vida, al aproximar una cualidad común a dos sensaciones, extraiga su esencia común, reuniendo una y otra para subtraerlas a las contingencias del tiempo, en una metáfora. Es decir, el estilo bello consistiría en cargarse no únicamente de ocuparse en captar conversaciones, en describir objetos, su posición, su color, los materiales, su disposición, de qué forma se relacionan con otra persona, sino tomar dos objetos distintos y hacer una relación de los términos en una metáfora, como cuando se dice Dios está azul, o como cuando se dice de una suerte de personas que van a cruzar el semáforo y se dice un mar de rostros o algo por el estilo. Es decir, en ese momento sé que no tengo la metáfora perfecta, pero la definición es clara. Es el juego con el sentido, dos términos distintos, pero que por su relación pueden establecer lo que sería el estilo bello. Eso sería lo que él denominaría finalmente la metáfora, y que sin esta metáfora no puede haber verdad. Y a lo largo de En busca del tiempo perdido, paradójicamente yo no recuerdo en este momento metáforas, es decir, no las tengo frescas, pero sé que quizá capaz con el momento sí. Pero el punto aquí es que hasta que no haya metáfora, no va a haber una literatura realmente acertada, porque si no estaríamos simplemente remitiendo lo que sería la literatura de anotaciones. Por tanto, sigo y finalizamos. ¿Acaso no me había puesto la propia naturaleza desde ese punto de vista en la vida del arte? ¿Acaso no era un comienzo de arte ella misma,
que solo me había permitido conocer con frecuencia mucho tiempo después la belleza de una cosa en otra. El mediodía en Combray, solo en el ruido de sus campanas, las reuniones vespertinas en Doncières, solo en los espasmos del calorífero de agua. La relación puede ser poco interesante, los objetos mediocres y el estilo malo, pero mientras no la haya oído, nada habrá. Y aquí yo, lo siento, pero tengo que mencionar a Gustave Flaubert, porque en la década del 45, no hablo de 1900, sino antes, o 1900, bueno, no recuerdo en este momento, pero en la época de los primeros realistas o de la facción de los segundos realistas, lo que sucedió es que él tuvo, Gustave Flaubert, una contienda con los llamados realistas, porque Gustave Flaubert, a ver, a él se lo clasificaba de ser un formalista, es decir, de que en sus obras se ocupaba demasiado de la forma más que del contenido. Entonces los realistas, siempre a modo de contienda, le decían a él que su literatura era mala, que su arte era malo, porque él estaba dejando de retratar los grandes temas que estaban sucediendo en la sociedad, lo que estaba pasando en las calles, lo que pasaba en hoteles, lo que pasaba en burdeles, lo que pasaba en tabernas. Dejaba de estar retratando eso por ocuparse demasiado de la forma. Esa era la acusación que le hacían los realistas a Gustave Flaubert. Entonces, ¿qué sucede? Gustave Flaubert se defendía de la siguiente forma. Él decía, sí, yo me ocupo de la forma, pero es que ustedes, al ocuparse de la realidad, se están alejando del estilo, de lo que sería un estilo bello. Entonces, él, a manera de demostración, que fue realmente algo genial dentro de la historia de la literatura occidental sobre todo, fue que él construyó Madame Bovary. Y él construye Madame Bovary para decirle a los realistas, miren señores, es que se puede hacer una literatura realista y se pueden abarcar temas mediocres, porque Gustave Flaubert lo decía así, lo que retratan los realistas son temas mediocres. Entonces les decía, se pueden retratar temas mediocres pero con estilo. Y cuando él decía estilo, decía con forma, se refería a la forma, porque los realistas, de estar tan empeñados en el contenido, descuidaban la forma. Y aquí piénsenlo así. Piensen, por ejemplo, en un Charles Bukowski. A ver, el tipo no tiene para mí ni gran contenido ni forma, sinceramente. Entonces, Gustave Flaubert sería como uno de los que le diría a Bukowski, se puede escribir temas mediocres, pero con estilo. Por tanto, él escribe Madame Bovary simplemente para darle una cachetada a los realistas, entre otras cosas, también porque, bueno, era un tipo brillante y también se podía permitir eso, ¿no? Escribir esa obra y demás. Por tanto, cuando el narrador habla aquí de un estilo bello, apunta especialmente a la metáfora y dice, como estaría de acuerdo seguramente Gustave Flaubert, dice, los objetos pueden ser mediocres o poco interesantes y el estilo puede ser más o menos malo, pero hasta que no haya metáfora, dos términos distintos que se relacionen y haya una traslación de sentido, no va a haber nada. Por tanto, puede que hasta cierto punto Gustave Flaubert pudiera haber coincidido con el narrador en este punto, en decir, se pueden escribir temas mediocres, pero con estilo, o lo que es lo mismo, con forma, con una pulcritud en la letra, si se quiere, aunque naturalmente cada quien es libre de escribir como sea.
Por tanto, concluimos con que el arte, para el narrador, es la escuela más real de la vida. Y retomamos, como se había dicho, el arte es una construcción humana racional que brota, según el narrador, según el personaje aquí, en este punto, cuando la persona se propone a descifrar ese libro de signos desconocidos, un libro interior de signos desconocidos, signos en relieve y signos figurados, que tienen que tener una transformación hacia un equivalente intelectual a través de la intelección de una obra de arte, de la construcción de una obra de arte. Por tanto, habría, según lo que plantea el narrador, habría que escuchar tanto el instinto, que sería el genio, no quedarnos simplemente en los temas mediocres, aunque naturalmente cada quien es libre, pero realmente el que quiera descubrir la vida y el que quiera recuperar el tiempo perdido y quiera dejarlo fijado, tendría que tener en cuenta que tiene que escucharse a sí mismo, a su genio, sin tratar de reproducir como un pájaro profeta o como los realistas, al menos de aquella época, lo que ya se había dicho anteriormente, sino que tiene que producir cosas desde su racionalismo, desde el interior de sí mismo, objetivar cosas nuevas, porque lo que no es nuevo sencillamente no le pertenece, es algo que simplemente es de otros y que aquí se está tomando de kitsch. Por tanto, eh, finalmente, para el narrador, el arte es la escuela más real de la vida, porque es lo que nos permite descifrar nuestro interior, a la vez que se descifra un nuevo racionalismo y a la vez de que se fijan las experiencias de la memoria involuntaria. Porque nosotros, bueno, puede que aquí seamos algunos muy jóvenes, otros pueden que sean mayores, pero el narrador aquí estaba casi con una cita con la muerte, porque ya de ver a todos que habían envejecido, ver cómo el duque de Kekman, que parecía el más lúcido, se desploma, eso hace que él tenga que apresurarse a escribir y a crear una obra de arte antes de que la vida se le escapara. Pero menciono una última cosa y cerramos con esto. Y es que curiosamente, cuando él tiene estas reminiscencias, cuando él siente este gozo extratemporal por la realidad recuperada, él deja de temer a la muerte. O más bien, pongámoslo así para que se entienda, pierde la conciencia de ella. Porque unos minutos antes de esa experiencia de la memoria involuntaria, él estaba muy preocupado por la muerte y al tenerla, esa preocupación se desvanece, precisamente porque ha recobrado existencia un yo extratemporal que además le ha traído una esencia, es decir, un estímulo que se ha sentado y que es real sin ser abstracto, y que es un sueño de la imaginación que ha cobrado la idea de existencia, que es algo que no tenía antes. Por tanto, esta sería como finalmente la crítica que le estaría haciendo el narrador tanto a la literatura de anotaciones como a la literatura realista, como a lo que él llama los pájaros profetas, y también está dando una clave de cómo nos podríamos nosotros escuchar para crear una obra realmente original, genial en el sentido de genio, y que sea elaborada a través de escuchar a nuestro instinto. Y por tanto, él estaría dentro de esta narración instituyendo lo que sería una literatura crítica e indicativa contra la literatura pragmática o imperativa, que es la literatura de las ideologías, la literatura de los nacionalismos, por ejemplo.
o que retratan, por ejemplo, las clases obreras con determinado fin, acríticamente. Entonces, frente a esa literatura, se le opone la literatura crítica. Así que podríamos decir que en la existencia estructural de la obra, específicamente del tiempo recobrado, podemos ver tanto una literatura dogmática, eh, bueno, más que dogmática, pragmática e imperativa, y podemos ver la que se le opone, que es la que él finalmente afirma que es la indicativa o crítica. Y saliéndonos de la existencia estructural estaría la existencia operatoria, todo en busca del tiempo perdido, que finalmente se constituye como una literatura crítica o indicativa, porque como lo afirma el materialismo filosófico, pensar es pensar contra algo. Siempre es un ejercicio dialéctico. ¿Qué es lo que él hace? Él está en contra de tal literatura, pero como está en contra, afirma entonces una nueva posición. Porque es que de nada sirve criticar una posición sin plantear otra, porque si no sería simplemente mera opinión. Así que esa sería la literatura crítica o indicativa en oposición a la pragmática o imperativa. Y así concluye la parte que concernía a los pájaros profetas, a literatura de anotaciones de El tiempo recobrado, volumen séptimo de En busca del tiempo perdido.